Buenas noches a todos. El doctor Jonathan Álvarez Pinto es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Guadalajara, neumólogo por el Centro Médico Nacional de Occidente y avalado por la Universidad de Guadalajara, y tiene una alta especialidad en circulación pulmonar por el INER de la UNAM. Como experiencia laboral, es presidente de la Asociación Jalisciense de Neumología y Cirugía de Tórax, neumólogo en el Hospital San Javier, neumólogo en el Hospital Regional Valentín Gómez Farías del Iste, neumólogo en consultorios de oncología y neumólogo en el Centro de Investigación Panamá Clinical Research. Como experiencia académica, es profesor titular del posgrado de neumología del Hospital Regional Valentín Gómez Farías del Iste, de la UDG, y profesor adjunto del posgrado de medicina interna en el Hospital San Javier de la UDG. Le damos la bienvenida al doctor Jonathan Álvarez Pinto. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me disculpo si me alejo o me acerco un micrófono. Tengo problemas con hacer dos cosas al mismo tiempo. Vamos a abrir esto con una pregunta. ¿Saben cuánto tiempo viven los pacientes con EPOC? Tal vez no tengamos el dato exacto, pero lo que sí sabemos es que viven menos de lo que quisieran vivir. Entonces, todo se retoma a una pregunta: ¿qué hacemos o cómo intervenimos a los pacientes que tienen esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica? No hacemos nada y eso nos lleva a una muerte prematura, o tenemos intervenciones no solamente oportunas, sino también tempranas, que se refleje con mejores desenlaces. Vamos a hacer esto algo muy práctico. Muchas gracias por la presentación. Estos son mis conflictos de interés. Yo seleccioné la información que les voy a compartir. ¿Cuál es la relevancia de esta enfermedad actualmente? Bien, estos son resultados de la última encuesta en salud publicada por el INEGI en el 2024. Si ustedes se dan cuenta, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas ocupan la 9ª causa de muerte en el país. En mujeres asciende al número 7 como causa de muerte, y en hombres la causa número 9. En mayores de 65 años, la causa ocupa el 6º lugar, y en estados como San Luis Potosí y Zacatecas son la 4ª y la 5ª causa de muerte para las mujeres. Esta es una publicación de un grupo de especialistas respiratorios que identificaron cuáles eran las causas de mortalidad por enfermedades respiratorias, y ellos las clasificaron en dos grandes grupos: enfermedades infecciosas y enfermedades no infecciosas. Y aquí lo que llama la atención es que el primer grupo, como causa de mortalidad en las enfermedades no infecciosas, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y en el mundo, ¿cómo se ve la EPOC? Es la 3ª causa de muerte a nivel mundial. 1 de cada 10 adultos en el mundo tienen EPOC. Más de la mitad no saben que viven con esta enfermedad. 40% de los pacientes, después de una exacerbación que ameritó una hospitalización, van a requerir una nueva hospitalización en los siguientes 3 meses. Es la 2ª causa de atención en los servicios de urgencias, y en regiones como Medio Oriente ocupan inclusive hasta la 2ª causa de muerte a nivel mundial. ¿Pero qué es una exacerbación y por qué son tan relevantes en la historia de los pacientes que viven con esta enfermedad? Primero vamos a definir cómo se clasifica, y es aquella cuadro clínico que incrementó sus síntomas, tos, disnea, cambios en la coloración, en la producción y en la cantidad de expectoración en los últimos 14 días. ¿Y cuál es la relevancia? Vean esto. Es un punto álgido, una exacerbación. Esta es la función pulmonar. Todos aquí, a partir de los 30 años, perdemos función pulmonar. Un paciente con EPOC no tratado pierde 2 a 3 veces más función pulmonar en comparación con un paciente con no EPOC. Pero después de una exacerbación, hay una caída dramática de la función pulmonar. Se estima que aproximadamente en una exacerbación se pierda lo que se perdería en un año. Y aunque es cierto, podemos recuperar función pulmonar
después de una exacerbación, jamás llegamos nuevamente a los basales. La función pulmonar que se pierde de forma irreversible. Estos son datos de diferentes cortes a nivel mundial que incluyeron a pacientes con EPOC. ¿Y qué es lo relevante? Que en el seguimiento a 3, 4, 1 año, más de la mitad de ellos, inclusive hasta el 70% de ellos, van a tener al menos una exacerbación en el seguimiento. Y después de una exacerbación, hay un punto de inflexión. Cada exacerbación incrementa el riesgo de nuevas exacerbaciones, pero también se acorta el intervalo entre exacerbaciones. Y eso es de las exacerbaciones que conocemos, ¿no? Pero también está descrito en estas mismas cortes que aproximadamente entre el 60 y 80% de las exacerbaciones que presenta un paciente con EPOC no se identifican, no se diagnostican y por lo tanto no se tratan. Estos son resultados recientes de un grupo de trabajo llamado ETSACOS. Aquí incluyeron análisis observacionales de pacientes de diferentes lugares en el mundo, donde se incluyó Latinoamérica. Y dentro de Latinoamérica se incluyó México. Dentro de los resultados que describieron, hablan del impacto de las exacerbaciones y de la frecuencia. Aproximadamente un 25% de los pacientes con EPOC van a tener una exacerbación grave. Y una exacerbación grave se define como aquella que requirió una hospitalización. ¿Y cuál es la relevancia de una exacerbación grave? Bueno, que el 90% de ellas requirieron atención en un servicio de urgencias. Que el 80% de ellas requirieron hospitalización. Y un 10% aproximadamente de estas exacerbaciones, atención en una terapia de cuidados intensivos. Pero va más allá todavía. Una exacerbación incrementa el riesgo de mortalidad. Después de una exacerbación grave, el 50% de los pacientes ya no van a estar vivos a los 5 años. Después de 2 exacerbaciones graves, el 50% de esos pacientes no van a estar vivos a los siguientes 3 años. ¿Y de qué se mueren los pacientes con EPOC? De complicaciones cardiovasculares. Y estas complicaciones cardiovasculares son más frecuentes en los primeros 5 días. 2 veces más riesgos de presentar un infarto al miocardio, 40 veces más riesgo de tener un evento vascular cerebral, pero son riesgos que permanecen latentes. 4 veces más riesgo de tener complicaciones cardiovasculares como infartos, accidentes cerebrovasculares, angina inestable, ataques isquémicos transitorios en los primeros 30 días, la fase aguda y la fase subaguda. Pero el riesgo permanece aumentado en 90% en la fase subaguda y crónica, a partir del tercer mes y hasta 1 año. Y nuevamente, la mitad de estos pacientes después de una exacerbación ya no van a estar vivos a los 3 a 4 años de seguimiento. Pero no solamente las exacerbaciones graves incrementan la mortalidad. Vean cómo también 2 exacerbaciones moderadas, o sea, esas que vemos en el consultorio, esas que vemos en los servicios de urgencias, también están relacionadas con más riesgo de eventos cardiovasculares. Una sola exacerbación moderada está relacionada con más riesgo de mortalidad en el seguimiento y con más riesgo de eventos cardiopulmonares. Y entonces, ¿cómo tratamos a los pacientes con EPOC para evitar que caigan en una exacerbación? Y tenemos todas estas guías de tratamiento y diagnóstico. GOLD, la más socializada, la guía canadiense, muy estandarizada, la guía española, la CEPAR, y también tenemos ya recomendaciones de grupos no respiratorios, como es la Sociedad de Cardiología. Y tenemos la guía mexicana de diagnóstico y tratamiento de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, publicada el año pasado, que tuvimos la oportunidad de participar. ¿Y qué dice esta guía? 1, que hay que diagnosticar a los pacientes. ¿Y cómo los diagnosticamos? A mí me parece que este es un algoritmo bastante práctico y útil para llevarlo a cabo en la atención de estos pacientes. 1 es reconocer factores de riesgo, ¿sí? Para tener EPOC, necesariamente, en la mayoría de los casos, debe de haber un factor que lo desarrolle. ¿Cuáles son? No los únicos, pero sí los más frecuentes: tabaquismo,
exposición a biomasa y recientemente cada vez se agrega más literatura de exposiciones ambientales. Partimos entonces de factores de riesgo. La edad, por definición operacional, deben de tener más de 40 años, tener síntomas respiratorios crónicos, intermitentes y una espirometría. Como el vaso de agua, no se le niega a nadie una espirometría a los pacientes con síntomas respiratorios. Y partimos de algo muy sencillo, una relación baja en la espirometría de dos variables, que es la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio expirado en el primer segundo. Si tenemos factores de riesgo, síntomas crónicos, más de 40 años y una espirometría con obstrucción, tenemos diagnóstico de EPOC. Lo que sigue es estratificar. Estratificar gravedad por obstrucción. Y eso lo hacemos con una variable en la espirometría, que es el volumen expirado forzado en el primer segundo, o BF1 para abreviar. Y posteriormente ver al paciente como un todo. Un todo donde veamos comorbilidades, donde veamos antecedentes, veamos historia de exacerbaciones y ya también recientemente agregamos biomarcadores para identificar dianas terapéuticas. Y todo esto vamos a hacerlo todavía más práctico, como con casos clínicos. ¿Y cuál es el objetivo del manejo del paciente con EPOC? Y yo lo veo así. Uno, evitar las exacerbaciones, porque es un punto crítico que modifica por completo la historia natural de esta enfermedad. Dos, si no vamos a normalizar la función pulmonar, intentar mejorarla o que ya no pierdan más. Tres, lo que al paciente le interesa, mejorar síntomas y que esos síntomas también se reflejen con mejor calidad de vida. Y cuatro, que los pacientes se mueran menos, que los pacientes tengan menos complicaciones. ¿Cómo es la pregunta? Entonces, este es el algoritmo actualizado de GOLD. La publicación salió apenas este mes, 2026. Y aquí identifica a los pacientes por paneles. Paneles para identificar a qué son sensibles de tratamiento. Panel A, panel B, panel E. Cuando yo llegué a estudiar la especialidad eran 5 paneles, hoy se han simplificado, tenemos 3, me parece que hace más sencillo todavía la decisión de tratamientos. Entonces tenemos dos variables, ¿no? Uno, cómo está en cuestión de síntomas y dos, si ha tenido o no exacerbaciones. 0 exacerbaciones, una exacerbación moderada o una exacerbación grave. 2 escalas que identifican cómo anda el paciente en relación a síntomas y calidad de vida, una escala de disnea y una escala de calidad de vida, que es el CAT. Entonces, tenemos al grupo A. Y el grupo A se define por paciente poco sintomático y sin historia de exacerbaciones. Grupo B, paciente muy sintomático y sin historia de exacerbaciones. Y grupo E, ahí ya ni nos interesa tanto los síntomas a nosotros para decidir tratamiento. No quiere decir para mejorar como objetivo. Porque una sola exacerbación moderada ya define al paciente el panel E. Porque una sola exacerbación moderada, que es el gran cambio que sufrió estas guías de recomendaciones en este año, ya cataloga al paciente como un alto paciente con riesgo de exacerbaciones. Y entonces ya amerita un tratamiento, yo no diría más agresivo, sino más oportuno y temprano desde el diagnóstico. Doble broncodilatador y considerar triple terapia si además se acompaña de un biomarcador que refleje inflamación T2, o sea, algo bien sencillo de hacer, tomarle una biometría al paciente. Eosinófilos periféricos más de 300, identificamos un paciente sensible a corticoide inhalado. Entonces tenemos a Pedro, un masculino de 57 años. Él fumó por 30 años, 30 paquetes, un índice de tabáquico de 30 paquetes año. Ya tiene en su historia, ya viene cargado con un infarto al miocardio hace 3 años. Es diabético, o sea, tiene una comorbilidad cardiovascular importante, además de potencialmente una enfermedad respiratoria. Él identifica que hace 3 meses tuvo
un deterioro respiratorio que lo llevó a urgencias. ¿Qué fue? No lo sabe. ¿Recibió tratamiento? Tampoco. Es empleado de gobierno, por eso lo vemos en el lista. Va a la primera consulta, lo refieren de urgencias y llega con nosotros. Estoy disneico, tengo mucha tos, tengo mucha expectoración, no me recupero después de la última hospitalización que tuve en urgencias. ¿Sí? Un cuadro bastante común, ¿no? A la exploración física, sibilancias diseminadas. Entonces, sabemos por ahí va la obstrucción, ¿no? Entonces, uno, ya reconocimos que tiene factores de riesgo. Fumó el señor. 2, que tiene riesgo cardiovascular añadido al tabaquismo. 3, que aunque él no le ponga un nombre, tuvo una exacerbación moderada que lo hizo llegar a un servicio de urgencia. ¿Tenemos diagnóstico? ¿Conocemos sus síntomas actuales? ¿Tiene riesgo para una nueva exacerbación? Y yo les contestaría así. ¿Tenemos diagnóstico? Todavía no. Hay un diagnóstico presuntivo. ¿Sabemos cuáles son los síntomas actuales? Pues más o menos. Porque no hemos identificado si tiene alguna otra molestia que lo acompañe. ¿Y tiene riesgo de exacerbaciones nuevamente? Probablemente sí. Esta es la radiografía de Pedro. Y bueno, aquí lo que llama la atención es, tiene incremento en los espacios intercostales, datos de atrapamiento de aire. Aquí llama la atención ya un ensanchamiento de la arteria pulmonar, un desdoblamiento de la aorta y también un ensanchamiento y visualización de la arteria pulmonar de la izquierda, algo que no vemos. Crecimiento de cavidades derechas. Y al menos lo que está positivo de su parte es que no hay datos de masas, no hay derrame. Es una imagen con una técnica adecuada que no sugiere al menos una enfermedad intersticial, ¿no? Que es parte del abordaje de estos tipos de cuadros clínicos. Entonces, datos de atrapamiento de aire, cardiomegalia, ¿no? En conclusión, podríamos decir que es una radiografía con estos diagnósticos radiográficos. Y tiene una biometría hemática donde alcanzamos a observar que tiene un conteo periférico de eosinófilos de 350. O sea, ya nos está hablando, sí, algo en específico, pero que tiene datos de una inflamación T2, ¿no? En una enfermedad potencialmente de la vía respiratoria. No tenemos diagnóstico todavía porque no teníamos espirometría. Ahora sí ya tenemos espirometría. Y vamos a hacer el ejercicio que nos sugiere la guía mexicana en atención del paciente con EPOC. 1, primero definir si el patrón es obstructivo, restrictivo o es una espirometría normal. Primero observamos entonces la relación BEF1-FBC. Aquí tenemos algo que se llama límite inferior de la normalidad, que básicamente es el valor que debería mínimo valor que debería alcanzar el paciente. Hay un corte generalizado que sugieren la mayoría de las guías, es un corte de 0.7, porque hace más práctico el abordaje. Entonces, si nosotros tenemos una relación de la capacidad vital forzada y el BEF1 menor a 0.7, tenemos automáticamente un patrón obstructivo y dejamos de buscar otras cosas. Y lo que sigue entonces es estratificar la obstrucción. Y la obstrucción la clasificamos con el BEF1, que es el aire que sacamos en el primer segundo de la maniobra de expiración en la espirometría. Y aquí tenemos un valor que se llama, o una variable que se llama predicho. Y el predicho es el porcentaje que deberíamos de alcanzar comparado con población muy similar a nosotros, en edad, talla, peso y sexo. Lo ideal es que todos alcancemos al menos el 80% de lo que alcanza la población sana similar a nosotros. ¿Cuánto alcanzó este paciente? Un 58%. Y si ustedes recuerdan una de las diapositivas previas, este paciente entonces tiene una obstrucción moderada. ¿Sí? Lo que sigue entonces es someterlo al test de broncodilatación, porque esto, vean que no me dejará mentir, parece POC, pero puede ser asma, ¿no? Y nuevamente hacemos el mismo ejercicio.
una relación por debajo de 0.7, es un patrón obstructivo. BEF1 con un porcentaje de 58%, persiste la obstrucción. Y si nosotros comparamos en mililitros la mejor prueba prebroncodilatador del BEF1 y FBC contra la mejor prueba postbroncodilatador del BEF1 y el FBC, no hay diferencia. Se comportan muy similares. No hay un cambio significativo. Y definimos cambio significativo cuando estas dos variables cambiaron más del 12% y en adultos, además, más de 200 mililitros. ¿Sí? Entonces, bingo, tenemos una obstrucción moderada, 58%, sin respuesta al broncodilatador. Ahora sí, tenemos un cuadro clínico con factores de riesgo, con síntomas crónicos, una radiografía que sugiere datos de enfermedad de la vía aérea por el atrapamiento de aire y una espirometría que confirma esta obstrucción de la vía aérea sin respuesta al broncodilatador. Y además, si queremos conocer más al paciente, una biometría hemática con un conteo de eosinófilos elevados, mayor a 300, que habla de un componente inflamatorio T2. Entonces nosotros ahora sí podemos decir que el paciente tiene POC, un grado de obstrucción GOL 2 y un panel E por la exacerbación moderada, que aunque no sabía él que era una exacerbación, él la describió bastante bien. Y tenemos esto, la historia del paciente, su exacerbación moderada, con eosinófilos altos, con comórbidos elevados. Y si queremos ser todavía más finos y hacemos escalas pronósticas cardiovasculares, pues aquí dice que este paciente en los siguientes 5 años no tiene tan buen pronóstico si no tenemos alguna intervención. Y una de esas intervenciones es controlar todas estas enfermedades que tiene y la nueva que se le acaba de diagnosticar. ¿Cuáles serían entonces mis recomendaciones a este paciente que llegó a la consulta como tratamiento ambulatorio? Y tenemos medidas farmacológicas que incluyen un LAMA, que es el broncodilatador antimuscarínico de acción prolongada, tiotropio, para ser más prácticos, LABA-LAMA, antimuscarínico y beta agonista de acción prolongada. Ahí tenemos varias formulaciones. Y una tercera opción, que es LABA-LAMA, doble broncodilatación, más un glucocorticoide inhalado. Y medidas no farmacológicas, que iremos comentando. ¿Qué decidimos de tratamiento? Triple terapia, doble broncodilatación con corticoide inhalado. ¿Por qué? Lo más sencillo sería decir, porque pues, las guías lo dicen así, ¿no? Pero vamos analizando. Porque Gold dice que el paciente candidato a una triple terapia es aquel que tuvo al menos una exacerbación moderada y que cuenta además con un conteo de eosinófilos a 300. Tenemos los dos requisitos con él positivos. La Sociedad Española, OCEPA, que es la Sociedad Española de Neumología, le da un lugar a la triple terapia al paciente que cumple la definición de un perfil agudizador eosinofílico. Y es el que tiene historia de exacerbaciones y se acompaña de eosinofilia periférica. Luego viene la guía canadiense que identifica un perfil de alto riesgo de exacerbaciones y es aquel que tiene un BEF1 menor de 80%, este paciente tiene 58% e historia de exacerbaciones. ALAT, que es la Asociación Latinoamericana de Tórax, le da un lugar a la triple terapia al paciente con EPOC grave que tiene al menos una de estas variables. Disnea importante, un BEF1 menor al 50%, una exacerbación grave y o un conteo de eosinófilos superior a 300. Y la Sociedad Española dice al paciente con EPOC que tenga comorbilidad importante cardiovascular. Esta es Laura, una mujer de 70 años. Ese es el historial médico cuando nosotros la conocemos. Tabaquismo positivo, 20 paquetes años. Disneica, MRC2 modificada. No tanto impacto en la calidad de vida, un CAT de 6, no hay tanta tos, no hay tanta expectoración. Ella ya tiene diagnóstico de EPOC
y viene tratada con antimuscarínico de acción prolongada y un beta agonista de acción corta, o sea, salbutamol. ¿Tiene factores de riesgo para EPOC? Pues tiene tabaquismo. ¿Tiene carga de comorbilidad cardiovascular importante? Al menos hasta este momento, por enfermedades no. Pero bueno, ya la edad la acompaña. ¿Tiene exacerbaciones? Al menos identificadas no. Pero recordemos, el 70% de las exacerbaciones no son reportadas. ¿Cómo la recibimos en el consultorio? Después de un egreso de urgencias que duró menos de 24 horas, con incremento de los síntomas, más disneica, CAT de 12, con oxígeno suplementario y con presencia o reforzamiento de un tercer ruido cardíaco. Nos hacemos nuevamente las mismas preguntas. ¿Hay diagnóstico? ¿Cuáles son los síntomas actuales? ¿Y tiene o no riesgo de exacerbaciones? Entonces vayamos contestándola. Espirometría. Relación de 0.47. Una relación menor a 0.70. O sea, tenemos un patrón obstructivo, ¿sí? No hay duda. Segundo, tenemos un BEF1 de 56%. Tenemos un patrón obstructivo moderado. La sometemos a prueba de broncodilatador. Persiste la obstrucción, 0.54, menos de 0.70. BEF1 de 61%. Persiste con una obstrucción moderada. Cambio significativo en mililitros de la capacidad vital forzada o del BEF1 prebroncodilatador versus postbroncodilatador, no significativo. O sea, una obstrucción moderada del 61% sin prueba positiva al broncodilatador. O sea, no cambió, no es asma, Bianca. ¿Qué tenemos como parte del abordaje? Digo, no a todos les hacemos tomografía, pero si es una paciente mayor de 40 años, gran fumador, más de 20 paquetes a año, este paciente ya tiene indicación de buscar lesiones muy iniciales de malignidad. Y bueno, aprovechamos también para valorar el parénquima pulmonar. Estrictamente, aunque había algunas bandas atelectásicas en los lóbulos inferior del lado izquierdo, no teníamos patrón intersticial, no había nódulos y no teníamos datos de enfisema. Algunas dilataciones en los bronquios, bronquiectasias, pero nada más allá que llamar la atención. Y hacemos el mismo ejercicio. ¿Tiene factores de riesgo para EPOC? Sí, un tabaquismo significativo, una espirometría que confirma un patrón obstructivo y una tomografía que habla también de datos de enfermedad de la vía aérea por las bronquiectasias que se alcanzan a visualizar. ¿Tiene EPOC? Sí, un GOL grado 2 por un BEF1 de 61% y tuvo una exacerbación que la llevó a urgencias, o sea, un panel E. Y ya venía con monoterapia, ya venía tratada con tiotropio. Entonces, habrá que preguntarnos, ¿continuamos con el mismo tratamiento o modificamos la terapia, doctora Sonia? Porque hay que recordar que el tratamiento del paciente con EPOC no es estático, se va moviendo y se mueve dependiendo las necesidades de cada paciente. Y hay que preguntarnos si hemos alcanzado los objetivos del tratamiento. 1, si el paciente tiene menos disnea. 2, si hemos logrado 0 exacerbaciones en el seguimiento. Y ninguno de los dos lo hemos logrado con ella. Entonces, por donde quieran que lo vean, hay que modificar el medicamento. Y preguntarnos de dónde venimos. Si el objetivo no alcanzado es exclusivamente los síntomas y estamos en una monoterapia, escalarlo a un doble broncodilatador. Si el objetivo no alcanzado es llevarlo a 0 exacerbaciones y estamos en monoterapia y el paciente se acompaña de un conteo de eosinófilos superior a 300, triple terapia, doble broncodilatador y corticoide inhalado. Si estamos en doble broncodilatador y se acompaña de un conteo de eosinófilos mayor a 100, triple terapia, doble broncodilatador, que incluye además un corticoide inhalado.
Y vemos aquí que la paciente cumple con todas las características que identifica al paciente que se beneficia de triple terapia. Ella es Conchita, una femenina de 79 años, 40 paquetes años, actualmente inactivo, es diabética, jubilada, sedentaria. La conocimos allá en una hospitalización, ¿no? Un deterioro de su estado respiratorio, de su salud respiratoria en los últimos 7 días, se caracterizó por incremento de la disnea, opresión torácica, sibilancias. Cuadro muy sugerente de enfermedad de la vía aérea. Fiebre no cuantificada y una saturación de oxígeno de 74% al aire ambiente cuando llega al servicio de urgencias. Puntos importantes a recordar en esta paciente. Ella no se conoce con ninguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica, va debutando con todo esto. No usaba oxígeno. Y tercero, tampoco no hay ninguna otra duda de que tenga algún otro tipo de enfermedad cardíaca, ¿no? Pero aún así, hacemos el abordaje completo. Esta es la radiografía de Conchita. Tórax muy elongados, datos nuevamente de atrapamiento de aire, incremento de los espacios intercostales y una tomografía que, para no sesgarlos, voy a dejar que corra. La calidad no es buena de la imagen, pero lo que llama la atención desde un inicio es que tenemos un patrón de baja atenuación. O sea, zonas que se ven más negras. En un paciente gran fumador, eso es un diagnóstico tomográfico de enfisema pulmonar, o sea, de destrucción de las paredes alveolares. El electrocardiograma, taquicardia sinusal, biomarcadores cardíacos negativos, un dímero D positivo, sí, normal para su edad, tiene 79 años, un ProBNP normal para su edad, leucocitos normales, linfopenia, pero acompañada de eosinófilos altos, 690, una gasometría arterial, pH normal, pero un PCO2 ya no tan normal, no al menos para la altura de Guadalajara, una presión de oxígeno arterial baja de 49, coincide con la saturación capilar y descartamos otras causas infecciosas como parte del deterioro. No hay datos de infección en la vía urinaria, sí tiene una proteína C reactiva muy elevada, pero una procalcitonina negativa, y en la hospitalización con pruebas de antígeno negativos para influenza y COVID o SARS-CoV-2. Entonces tenemos 3 opciones en esta pregunta. ¿La paciente tiene diagnóstico, sí o no? Y si tiene diagnóstico, ¿es una exacerbación de asma? ¿Es una exacerbación de POC? ¿O no tenemos información suficiente para hacer un diagnóstico? Lo que sí sé es que lo respiratorio no está bien. Nosotros la catalogamos como una exacerbación de POC. ¿Por qué? Porque tiene un factor de riesgo significativo, ¿no? Tabaquismo. 2, porque tiene un cuadro clínico sugestivo. 3, porque hay datos de enfisema pulmonar en la tomografía. Paciente con enfisema pulmonar y que fumó, ese paciente tiene un EPOC de características enfisematosas. Sí, hace falta evaluar la obstrucción de la vía aérea, pero no tiene para dónde esta señora. Tiene EPOC y además enfisema pulmonar. Y descartamos otros diagnósticos alternos, ¿no? Al menos por la batería de estudios que solicitamos, no hay datos de una enfermedad cardiovascular que pueda justificar el cuadro respiratorio actual de esta paciente. Estas son evidencia en la vida real. Este es un análisis de una corte después de una exacerbación de pacientes con EPOC. Y queda claro que la mayoría de los pacientes con EPOC después de una exacerbación requieren tratamiento y que un importante porcentaje de estos pacientes van a requerir una triple terapia con doble broncodilatador y corticoide al lado. ¿Y cuáles fueron los resultados en vida real? El 27% de estos pacientes, después de un egreso hospitalario, no recibieron ningún tratamiento. Y solo el 18%, aunque es una indicación clara de triple terapia, recibieron
un broncodilatador, un corticoide inhalado y un segundo broncodilatador, o sea, una triple terapia. Y que esto se relaciona con más ingresos a hospital, con más eventos cardiovasculares, más eventos cardiopulmonares y con más muerte. Si lo queremos ver de otra forma, en casi en el 80% de estos pacientes no estamos haciendo nada. Al momento del alta, este es el cuadro clínico de Conchita, disnea, MRC2 bastante aceptable, escasa tos, saturación de 87% y persiste la hipoxemia en la gasometría arterial. ¿Cuáles serían mis recomendaciones para el egreso hospitalario de esta paciente con un diagnóstico de EPOC, un diagnóstico reciente? Medidas farmacológicas. Es virgen a tratamiento, La damos LAMA, o sea, tiotropio, le damos doble broncodilatador o la llevamos a triple terapia directa. ¿Y cuáles son las medidas no farmacológicas? Y para responder esta pregunta, el año pasado se publicó este consenso de expertos de qué hacer con el paciente después de un egreso hospitalario que tiene una exacerbación grave de EPOC. En la pregunta 5 se respondió exactamente cuál era la eficacia y la seguridad de la triple terapia en el manejo posthospitalario de la exacerbación grave en pacientes con EPOC. Y el grupo concluyó que se benefician de triple terapia inhalada en los primeros 30 días después de la exacerbación y que tiene un beneficio más amplio en los que además se acompaña de un conteo de eosinófilos superior a 300. ¿Qué tenemos con Conchita? Una exacerbación grave que se refleja con más riesgo de exacerbaciones, con más riesgo de eventos cardiovasculares y con más riesgo de mortalidad. Por eso decidimos un tratamiento con triple terapia, doble broncodilatador y corticoide inhalado a su egreso. Y si tenemos la opción de hacerlo en un solo dispositivo, es mejor que recibir terapia en 2 o más dispositivos, porque la triple terapia cerrada mejora adherencia, disminuye exacerbaciones, disminuye riesgo de exacerbaciones o de eventos de morbimortalidad cardiovasculares, de mortalidad, y se ve reflejado como una mejor calidad de vida. 3 pacientes, presentación variable de una misma enfermedad, pero con un mismo objetivo: disminuir mortalidad, disminuir riesgos de cardiovasculares e impactar positivamente en la calidad de vida. Hoy sabemos que la triple terapia, budesonida, glicopironio y formoterol, impacta positivamente en el descenso de morbimortalidad de los pacientes que viven con EPOC, pero que además debe de acompañarse con medidas no farmacológicas. No fumar, rehabilitación pulmonar, actividad física, vacunación, uso profiláctico de antibióticos solo en casos muy específicos y la oxigenoterapia cuando esté indicado. Porque no solamente es un paciente con EPOC, no solamente es tratar síntomas, es cambiar una historia. Muchas gracias.